bloques de presentación. El primero va a estar llevado adelante por Natalia Trenchi, psiquiatra pediátrica, y Beatriz Escarone, directora licenciada en psicología, directora del departamento de adopciones. La ponencia es sobre buenas prácticas. Y en segunda, luego de esta primera presentación, vamos a seguir con la presentación de Wanda Cabella y Matías Nathan. Y al finalizar esa presentación es que vamos a tener un espacio de intercambio con todos los telecentros y con ustedes. Buscaremos la forma más amigable de poder recibir tanto los planteos y las inquietudes de ustedes como la de todos los compañeros que se encuentran en los 20 telecentros, de los que estamos muy contentos de la participación. Hola, buenos días a quienes están acá y a nuestros compañeros del interior del país, que ya hemos visto que algunas salas están repletas, o sea que bienvenidos y bienvenidas a todos para este momento de poder reflexionar sobre estas cosas que tienen y que hacen a la parentalidad, ¿no? Que tienen que ver con ella. Cuando nosotros con Natalia nos plantearon este tema, empezamos a pensar, bueno, desde prácticas saludables, desde qué decimos cuando pensamos en buenas prácticas y de qué hablamos cuando decimos parentalidades. Entonces, de alguna manera, cuando ustedes pasen a ver la presentación que se conformó, traten de verlo como lo que hoy están acá sentados, ¿no? Como adultos significativos para alguien. Entonces partimos desde un niño, qué cosas necesita y que es importante que como adultos nosotros podamos volcarles para un desarrollo saludable. Entonces todos tenemos algo en común de quienes fueron convocados hoy aquí, ser operadores del sistema INAO. Por tanto, todos y cada uno de nosotros, más allá del rol que desempeñemos, somos adultos significativos para alguien. Y si no, inmediatamente oriéntense o párense, vayan hacia sus lugares de trabajo y van a ver que van a encontrar algún niño, alguna niña o algún adolescente para el cual ustedes son adultos significativos. Entonces, eso por ese lado. Después, otros somos madres, otros son padres, otros somos tíos, primos, amigos, somos vecinos en la comunidad y de alguna manera si asumimos ese rol de adultos significativos para alguien, porque solos no estamos, van a ver que esta presentación la van a poder aplicar. Así que damos paso a Natalia, que va a ser la que la va a llevar adelante. Y empecemos entonces por el principio. ¿Qué es lo que pasa cuando un niño nace, verdad? Y al decir de esta viñeta de Cyril Liniers, el futuro está vacío todavía. En ese momento, el niño trae ya dentro suyo algún tipo de condicionante genético, es cierto, y sobre eso va a actuar la experiencia de vida. Es tan poderoso el impacto de la experiencia de vida que vamos a dejar de lado los genes en esto que estamos hablando y vamos a fundamentar toda nuestra charla en el impacto de la experiencia de vida que tiene en el desarrollo de los niños. La experiencia de vida es la crianza, ¿verdad? Lo que el niño reciba en la medida que vaya creciendo, desarrollándose, aprendiendo a vivir. Y la crianza importa muchísimo porque la crianza esculpe al cerebro. Igual que las manos de ese alfarero que está dando forma a una vasija, cuando nosotros criamos a un niño, estamos haciendo que su cerebro cambie. Fundamentalmente en los primeros años, en que ese cerebro es muy sensible. Y es muy sensible a las cosas buenas y también es muy sensible a las cosas malas, es muy vulnerable también al estrés. Pero si en esos primeros años recibe una buena práctica de crianza, lograremos estar esculpiendo ese cerebro para conseguir un ser humano
resistente, que tenga un buen funcionamiento social, que ande mejor parado por la vida. Y lo que es también muy importante y queremos subrayar es que si hoy logramos criar niños que en un futuro sean adultos mejor equipados internamente, también estamos criando nuevas generaciones de padres que van a poder seguir transmitiendo las cosas buenas que hoy nosotros intentemos esculpir en su cerebro. Y estamos, esto es lo que decía Beatriz al principio, ¿verdad? Lo que importa de la crianza no depende del vínculo de sangre, esto depende de la significación que le pongamos al vínculo que tenemos con el niño. Y hemos estado mencionando mucho al cerebro, que es ese órgano que está adentro del cráneo, que tenemos todos nosotros. Otra cosa es la mente, que se aloja en el cerebro y que son las emociones, los pensamientos, las creencias, todo eso que se aloja en ese universo fantástico que es nuestro sistema nervioso central. La mente se nutre de la experiencia y se nutre de nuestro vínculo con otros. Y cuando digo otros, digo otras personas, pero también digo el resto de la naturaleza. Y luego está la persona, que es cerebro, mente, pero también es cuerpo, amigos, vecinos, escuela, comunidad, lo que come y todo lo que nos hace ser personas. Una práctica de crianza saludable tiene que cuidar al cerebro, tiene que cuidar a la mente y tiene que cuidar a la persona. Ese es nuestro objetivo. Y yo les hablaba de este universo mágico en el que tienen lugar fenómenos muy sutiles e importantes y determinantes. Y cómo en la infancia el cerebro tiene muchísimas más neuronas y conexiones que las que de hecho va a necesitar. Y ahí la naturaleza tiene un funcionamiento darwiniano en el que larga todas esas neuronas y todas esas conexiones, más de las que necesitamos, ve cuáles se usan, cuáles se activan y las que no las poda, las recorta, las elimina y queda reforzado lo que se ha usado como una manera de mejorar la eficiencia del funcionamiento. Entonces, cuando estamos criando un niño, tenemos que saber que cada vez que estamos estimulando algo, estamos estimulando conexiones, que significa que esas conexiones van a quedar y que si no las estimulamos, se van a podar, se van a eliminar. La primera oportunidad que tenemos para hacer nuestra acción de cuidado, sin lugar a dudas que está dentro del útero materno. Y esa es la primera oportunidad que todos tenemos para poder cuidar el desarrollo de un nuevo ser humano. Pero por suerte, la naturaleza nos regala otra gran cosa, que es la plasticidad del cerebro, que hace que no tengamos una sola oportunidad, sino que hay segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas oportunidades, porque por suerte a lo largo de toda la vida somos capaces de aprender, de desaprender, de volver a aprender. Por eso es la importancia de que, aunque un comienzo haya sido malo, le podamos ofrecer a los niños nuevas oportunidades para que aprendan, incorporen, activen mejores circuitos que los hagan más fuertes emocionalmente. Las prácticas de crianza saludable tienen mucho que ver con plantar plantitas y cuidarlas, ¿verdad? Este diagrama nos muestra cómo en la tierra crece todo, ¿verdad? Que no hay solo zanahorias ni solo perejil, sino que hay de todo, que la variedad es lo normal en la naturaleza y que uno cuando planta algo sabe que va a tener que esperar para cosechar, va a tener que cuidar, va a tener que darle tiempo, sabe también que algunas plantas pueden precisar más sol y otras más humedad y que a cada una hay que darle lo que necesite. Y que el objetivo no es transformar una zanahoria en una lechuga, sino que esa zanahoria sea la mejor zanahoria que pueda ser. Y ese es el objetivo de la crianza saludable.
lograr que cada niño sea la mejor versión posible de sí mismo. No podemos transformar a algo en lo que no es, a alguien en lo que no es, pero sí podemos lograr que florezca siendo su mejor versión. Y ese debe ser nuestro objetivo. Y para eso es que se ha venido investigando. Y hay cosas, hay elementos de la crianza que tienen mucho que ver en esto de cuidar al cerebro, a la mente y la persona. Por ejemplo, el ser sensible a las necesidades de los niños y saber responder a ellas adecuadamente. Esa conexión con el niño, de entender lo que necesita y poder responder a ellas. Que en un principio, en el principio de la vida, es muy importante que estemos atentos a todas sus necesidades y que podamos satisfacer todas sus necesidades físicas y emocionales. Que si un bebé tiene hambre, lo alimentemos, que si tiene frío, lo abriguemos, que si quiere upa, le hagamos upa porque está necesitando contacto físico y un relacionamiento cercano. El tiempo pasa, pero en estas etapas necesitamos que lo que se desarrolle es la confianza. Por eso es que cuando son tan chiquitos, lo que necesitamos es calmar todas sus necesidades. Esto es el principio de un proceso muy importante. Lo que hace un adulto cuando calma las necesidades de un bebé y le permite recuperar el estado de bienestar, es el bebé emite una señal, el adulto responde a ella y se recupera el bienestar. Esta regulación, que en un principio viene de afuera, es lo que da lugar luego al establecimiento de la capacidad de regularse a sí mismo. Fundamental, importantísima capacidad para tener un adulto, un ser humano con bienestar. Los niños empiezan a crecer y la crianza tiene una agenda, ¿verdad? Y en la medida que el niño va atravesando diferentes etapas, va necesitando diferentes cosas, y una buena parte de la sabiduría de criar es saber ir decodificando qué es lo que va necesitando en diferentes etapas. Y así como en las primeras etapas necesitábamos que desarrollaran la confianza, vienen otras etapas en que necesitamos que desarrollen otras cosas. Los adultos cuidantes tenemos que tener la sensibilidad de poder darles lo que necesitan, que a veces es tiempo, a veces es atención, a veces puede ser un halago, otras veces puede ser un límite orientador, otras veces puede ser una respuesta, otras veces puede ser simplemente un abrazo. Cuando hemos logrado hacer eso, tenemos que lograr un paso más adelante en lo que es la crianza, que es la capacidad de, en la medida que el niño va desarrollándose y madurando y va siendo capaz de hacer, tenemos que ser capaces de dejarlos hacer su propia experiencia llegado el momento oportuno. Y siempre paso esta secuencia que me parece que marca muy claramente la actitud que debemos tener los adultos cuando los niños empiezan a poder hacer. Que cuando el niño empieza a estar en condiciones de caminar, somos capaces de, como la primer foto, esa mamá que la tiene agarrada de las manitos hasta asegurarse que va a quedar separada. Una vez que se queda parada, la suelta pero deja las manos quietas por las dudas, y cuando la bebé empieza a dar los pasitos, la deja alejarse porque sabe que no hay otra manera de aprender a caminar que no sea correr ese riesgo de caerse, de aprenderse a caer, aprenderse a levantar y seguir caminando. A lo largo de la vida y a lo largo de la crianza, tenemos que tener la sabiduría de irles dejando hacer su experiencia para que ellos entonces puedan desarrollar algo muy importante
para su funcionamiento pleno, que es desarrollar la confianza en sí mismos. Al principio necesitan confiar en el otro y luego construir la confianza en sí mismos sobre esa base. Tercer práctica de crianza importante: ser capaces de confortarlos y darles estrategias cuando las emociones los desbordan. Y las emociones son muchas, son muy variadas y muchos de nuestros niños no las conocen. Por eso es que el rol de los adultos en este caso tiene que ser el de alfabetizarlos emocionalmente, que implica en primer lugar ponerles nombre a las emociones y ponérselo con respeto, sin juzgarlas, porque todas las emociones son válidas, todas son legítimas y todos tenemos derecho a tener todas las emociones posibles. Ser capaces de decirle, por ejemplo, estás muy enojado, querías esa pelota y no la tuviste, que es una manera de ponerle nombre a la emoción y permitirle entender lo que está sintiendo, lo que le está pasando y darle un significado con lo que le ha sucedido. El segundo paso de la alfabetización es ser capaz de confortarlo, de permitirle recuperar el estado de bienestar. Y esto de confortarlo puede ser con la palabra, con el contacto físico, otras veces simplemente con una presencia cálida y respetuosa. Porque cuando un niño está inundado por una emoción, ya sea de tristeza, de rabia o de lo que sea, su lógica y su razón no funcionan. Tenemos primero que recuperar la capacidad de pensar. Primero tenemos que conectar con esa emoción y después recién redireccionar, ofreciéndole otra perspectiva, otra mirada, ayudándole a pensar sobre lo que pasó, sobre lo que lo hizo sentir de esa manera, buscando soluciones inteligentes y posibles. Cuarto ítem de una crianza saludable: ser una buena compañía para enseñarles a conectarse con los demás y con el resto de la gente y de la naturaleza. Porque los vínculos protegen y los vínculos dan sentido de pertenencia. Y deberíamos lograr ubicar a los niños en una actitud que no sea la de preocuparse cada uno por su botecito a unas expensas del barco más grande en el que estamos todos, sino el de sentirnos hermanados, apoyados mutuamente, unidos y sentir que somos uno en un grupo. Eso se logra conectándonos con ellos, entendiéndolos, porque cuando los entendemos, los chiquilines se sienten sentidos. Cuando se sienten sentidos es que ellos empiezan a lograr entenderse y es recién entonces cuando pueden empezar a entender a otros. Ese es el nacimiento de la empatía, una capacidad tan importante para todos los seres humanos, para todas las sociedades, y que deberíamos realmente trabajar activamente para criar seres empáticos. Todos nacemos con este tesoro de la capacidad empática, pero nacer con músculos no nos hace atletas, ¿verdad? Este es un tesoro que tenemos que cuidar, que tenemos que trabajar, porque además, si no lo cuidamos, lo perdemos. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en la crianza y activos trabajadores de la empatía, porque cómo el niño será tratado es lo que le ofrece la experiencia que puede fortalecerle su capacidad innata de empatía o puede destrozársela. Y eso es lo que explica la relación directa que existe entre cómo son tratados los niños y cómo tratan ellos después a los demás. La empatía se puede enseñar de diferentes maneras. La más importante es que sean tratados con empatía, y esa es la manera más eficaz. La segunda es que vean a los adultos significativos tratarse entre ellos con empatía
Esto de que nos puedan ver acordando, mirando un problema desde diferentes puntos de vista, reconociendo que hay diferentes perspectivas frente a las mismas situaciones, recordando que tenemos muchas maneras de enseñar, pero hay una manera que es particularmente poderosa y que es el ejemplo. Lo que ellos nos vean hacer es mucho más poderoso que lo que nosotros digamos que hay que hacer. Entonces, si nos ven funcionando empáticamente, a ellos se les incorpora mucho más fácilmente la habilidad empática. En tercer lugar, los podemos ayudar si les enseñamos a pensar en sus emociones y que cuando nos vengan diciendo que sienten algo, podamos ponerles como un foquito para adentro que les permita ponerle nombre a esa emoción, pero a la vez conocerla, aceptarla, administrarla y saberla expresar adecuadamente. Y en cuarto lugar, les podemos enseñar empatía si les enseñamos a pensar también en las emociones de los otros, porque así como tenemos que activarles un foquito que les enfoque a ellos para adentro, a sus emociones y a sus pensamientos, también tenemos que ponerles otro para afuera para que logren pensar que los otros también tienen emociones, también tienen pensamientos que merecen también respeto. Otra característica importante de la práctica de crianza saludable es ser capaces de guiarlos por el aprendizaje de las reglas de convivencia social por un camino que los lleve a la comprensión de las reglas, el deseo de ser buenos y la confianza en sí mismos. Esto se asocia mucho con el tema de límites, ¿verdad? Pero siempre me gusta recordar que los límites son un mapa de ruta para la vida, es un camino que les da seguridad, que somos los adultos que tenemos que enseñárselos porque ellos no conocen el camino, ellos llegan sin conocerlo y nosotros tenemos que enseñárselo. Y que poner límites no son los no es una cosa restrictiva, sino todo lo contrario. Poner límites es enseñarles lo que está bien, es enseñarles el camino a recorrer. Para algunos es más fácil, a algunos nos cuesta más, pero siempre es posible. Y el objetivo de los límites saludables es que ellos aprendan a pensar y a actuar, que desarrollen la autorregulación, no que necesiten toda la vida a alguien al lado que los cuide, les ordene y actúe como control externo, sino que sean capaces de controlarse a sí mismos. Para ello hay que recorrer un camino interno que se recorre con tiempo y con experiencias que podemos dar a lo largo de la crianza y que tienen como objetivo final la autonomía y la madurez moral, que significa pasar de la obediencia a la responsabilidad, del pensar no toco el enchufe para que no se enojen, a poder pensar no toco el enchufe porque es peligroso, que es pasar de la obediencia a la ética, que es pasar del no lo hago porque no me dejan a no lo hago porque está mal. Esto no se logra de un día para el otro, esto es un largo proceso, requiere un trabajo importante de crianza y esa es nuestra responsabilidad. Y finalmente, otra característica importante de la crianza, de la expresión de nuestras propias emociones negativas, de nuestros propios malestares como adultos, ser capaces de protegerlos de ellos. En los aviones ustedes vieron que avisan que cuando hay problemas con el oxígeno y uno está con un niño, la máscara que cae del techo, primero nos la tenemos que poner los adultos y después ponérsela al niño, porque si los adultos no tenemos buen oxígeno, mal vamos a poder ayudar a los niños. Por eso es que los adultos tenemos que cuidarnos. Los adultos que cuidamos niños tenemos que cuidarnos y tenemos que ser capaces de desarrollar muy bien nuestra propia autorregulación y tener espacios de oxígeno para poder entonces no contagiarlos a ellos de las cosas malas
y tener siempre presente que lo que nosotros tengamos adentro tiene mucho que ver con lo que les podamos transmitir y entonces lo que brote en los más chiquitos. Muchas gracias.